Muy buenos días. Hoy vamos a continuar hablando acerca de las condiciones para seguir a Cristo. Vamos a leer Lucas 9:23. Lucas capítulo 9, versículo 23 y 24. Este texto nos servirá hoy de base para entender el tema de este día. Dice la Escritura: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Leo una vez más. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierde su vida, todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. El estudio anterior hablamos acerca de la primera condición. Estamos hablando acerca de cuáles son las condiciones de Jesús para ser discípulos de Jesús. Y qué mejor que preguntarle a Él. Por eso enfatizo mucho que son las condiciones de Cristo. Y lo primero que tenemos que ver en este texto, a manera de introducción, es nuevamente lo que leímos en el estudio anterior, pero en el Evangelio de Marcos, que es que lo decía a todos. El verso 23 dice: y decía a todos, tanto a los discípulos como a los que no eran sus discípulos. A todos les dice lo mismo. Es decir, que no solamente es una condición para ser cristiano, también es una condición para seguir siendo cristiano. Que eso parece que a veces llega a olvidarse. Y las condiciones son tres: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y número 3, sígame. Esas son las condiciones que dio Cristo. Esas son las que Él va a pedir o va a buscar en la vida de cada uno que quiera ser su discípulo. El objetivo de la enseñanza es entender la segunda condición de Cristo para ser sus discípulos. Ya hablamos de lo que es negarse a uno mismo. Si usted por alguna razón no pudo escuchar, no pudo asistir al estudio anterior, le recomiendo ampliamente que pueda escucharlo para que entendamos y pueda usted comprender claramente lo que Dios quiere de su propia vida. Y también va dirigido a todos aquellos que también ya están caminando con Dios, para que comprendan y recuerden cuáles son las condiciones que Dios mismo ha traído para que podamos ser llamados sus discípulos. Porque estas condiciones no han cambiado, son las mismas. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Puede acabarse muchas cosas en esta tierra, pueden cambiar muchas circunstancias, puede haber crisis como ahorita, o puede no haberla, eso no importa. Las circunstancias de Cristo siguen siendo exactamente las mismas. Obviamente que para cada uno será distinto. Cada uno tendrá que aplicarlo en su muy particular manera de vivir, en lo que está viviendo, en lo que está haciendo, pero las condiciones son exactamente las mismas. Vamos a pedir a Dios su ayuda para que Él nos ayude a comprender este importante tema. Señor, hoy rogamos tu ayuda y tu guianza para poder comprender qué querías decir tú cuando hablabas de tomar la cruz, Señor. Padre, hay tanta confusión en estos días, hay tanta, podríamos llamar, Señor, tantas ideas diversas, tantas corrientes, tantos credos diferentes que proclaman venir de ti, Señor. Permite que hoy tu palabra nos aclare con sencillez cuál es tu palabra, Señor, lo que tú hablaste y qué significa y a qué nos estás tú diciendo que debemos estar dispuestos si queremos ser tus discípulos. En el nombre de Jesús, háblanos hoy. Amén. En muchos lugares las condiciones para formar parte de un grupo o para ser considerados cristianos son muy diferentes, pero son más o menos las siguientes: asiste, realiza una oración de acepta a Cristo. A veces es llenar un formato y firmarlo, ponerle el nombre, los datos y decir que estoy de acuerdo en todo lo que la iglesia cree. Se pone una firma. A eso se le llama membresía en plena comunión en algunas iglesias. Otros te dicen bautízate,
para que tú seas cristiano, bautízate. Otros te dicen, pues tienes que diezmar y ofrendar. Y mientras no diezmes y ofrendes, no puedes ser cristiano. El caso es que en cada lugar parece que van poniendo condiciones diferentes, como si esto fuera una cuestión de mercadotecnia para ver quién consiga atraer más gente. Y pareciera que esa es la temática de hoy en día. Y lo que muchos grupos, agrupaciones, denominaciones están haciendo es rebajar el precio. Pareciera que también está en crisis el cristianismo, que de hecho lo está, y entonces se quiere ofertar más barato el precio para ser cristiano. Mira, no importa, aunque ya te dijeron que había que hacer esto, no te preocupes. Tú nada más ven aquí, haz esto y ya eres cristiano. Luego te dice otro, no, mira, si no te gusta hacer lo que te dijeron allá, entonces vente con nosotros. Y aquí vas a poder hacer nada más esto y ya eres cristiano. Y la gente misma parece que también está buscando un cristianismo de buffet, le llamo yo. Es decir, así como en un buffet usted va y ve todos los platillos que hay en una mesa o una isla quizás, y entonces usted escoge el que quiere, ¿verdad? O quizá le han puesto una vez en un lugar donde puedan comer comidas, tacos de guisado tal vez, y hay muchos guisados y usted ve cuál le gusta y el que le gusta lo usa y el que no pues lo deja. Muchos creen que así es el cristianismo. Bueno, pues yo voy a ir a buscar la iglesia que se adecue a mis necesidades. Y la verdad es que es al revés. Dios es el que va a poner las condiciones. Y Dios va a elegir a aquellos que cumplan sus condiciones nada más. Es totalmente lo opuesto. Pero el hombre, en su soberbia, en su insensatez, piensa que puede ser cristiano de muchas formas. Es decir, piensa, como dicen por ahí, en un dicho mundano, que todos los caminos llevan a Roma. Y sí, tal vez a Roma sí te lleven, pero a Cristo jamás. Porque Jesús solamente trazó un solo camino. Jesús solamente dio una sola opción. No dio muchos caminos, ni dio muchas opciones. Y de hecho las enseñanzas de Cristo son exclusivas o son de alguna manera, tienden a quitar todas las demás de por medio. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nunca dijo, bueno, pues si tú crees en Buda, o si eres mormón, o si eres testigo de Jehová, o si eres de los Hare Krishna, o si eres de los tibetanos, del Lama, o si eres judío. No, Él dijo yo. Y automáticamente al decir Jesús eso, estaba borrando de un plumazo a todas las demás religiones. Porque Él dijo yo, soy el único camino, no hay más. Entonces Dios nunca nos da tal condición, o nunca nos da a pensar por lo menos, que puede haber muchas formas de llegar a Él. Nunca. Bueno, es que en la religión fulana adoramos de manera distinta, nos acercamos diferente a Dios. Me decía una vez un miembro del Opus Dei, gente rica, católica. Bueno, es que nosotros nos acercamos de manera diferente y ustedes de otra. Le decía, pues lo importante no es cómo se acerque usted o yo, lo importante es que lo hagamos conforme a la palabra. Y ustedes no lo están haciendo conforme a la Biblia. Están sustituyendo tradiciones y ritos de hombres, haciéndolos más grandes y más valederos que la misma Escritura. Y eso es incorrecto. Total, que no nos entendimos y él siguió en su religión como mucha gente a veces lo continúa haciendo. Entonces, por eso tenemos que entender cuáles son las condiciones de Cristo para ser sus discípulos. Y usted quizás cuando escuche estas condiciones, tal vez si usted ha escuchado la palabra de Dios antes, puede llegar a pensar, es que yo nunca he escuchado eso. Parece que me están predicando un nuevo evangelio. Yo jamás había escuchado que había que negarse a uno mismo. ¿Qué es eso? A mí me dijeron que aceptara a Cristo y ya era salvo. A mí me dijeron que me bautizara. A mí me dijeron que con que asistiera 3 meses o 6 y tuviera ciertas funciones, yo ya era miembro de la iglesia. Y no, pues a mí me dijeron que yo tenía nada más que diezmar y automáticamente al diezmar ya era parte del pueblo de Dios. Pues no. Lamentablemente Jesús no dijo ni diezma, ni bautízate, ni llena un formato, ni acéptame, ni asiste a ningún lugar, porque Jesús nunca tuvo ninguna iglesia, sino que él andaba itinerante por muchos lados. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Ya que estudiamos qué es negarse a uno mismo, ahora tenemos que ver qué es tomar la cruz. Y antes de ver esto, quisiera primero explicar qué no es tomar la cruz, para que nadie se confunda. Tomar tu cruz no significa que si tú a lo mejor, mujer, te casaste con un borracho, luego tienes que estarlo soportando. Eso no es tomar tu cruz. Por lo menos a eso no se refería Jesús cuando habló de tomar la cruz.
Tampoco significa que un joven que anduvo por ahí fornicando y regando hijos, o un hombre casado que en adulterio hizo familia por aquí e hizo familia por allá y dejó hijos regados por todos lados, ahora tiene que estarlos manteniendo, y aunque gane un buen sueldo, vive en la miseria prácticamente, porque tiene que distribuir todo su dinero a las diferentes familias o hijos que dejó. Eso tampoco es tomar la cruz. Tomar la cruz no es padecer alguna enfermedad hereditaria o por consecuencia de descuidos por no cuidar tu propio cuerpo. Eso tampoco es tomar la cruz. Hay gente que dice, esta es la cruz que Dios me dio a cargar. Pues no, esa no es la cruz, porque esta dice que tú debes de tomarla, es algo voluntario, y las enfermedades no son casi nunca voluntarias. Tampoco tomar la cruz es pedir perdón por tus pecados todos los días. Es que esa es nuestra cruz, tenemos que ir cada día a pedirle perdón a Dios por nuestras faltas del día de hoy. Pues no, tampoco eso es tomar la cruz. Eso no es lo que el Señor Jesús habló ni explicó. Y tampoco es sufrir por sufrir. Hay gente que dice, pues es que si sufrimos, estamos tomando la cruz. Bueno, pero ¿sufrir por qué? Si es sufrir por necedades, si es sufrir porque haces las cosas mal, si es sufrir porque insultas a otro, si es sufrir porque rompes las leyes y luego te van a encarcelar o te van a hacer algo, eso no es tomar la cruz. Sí, eso no es a lo que Jesús se refirió. Y este es un tema muy ignorado, un tema mal comprendido, que se le ha hecho y que se le han dado significados totalmente distintos de los que la Biblia le está dando. Además, la gente ve cruces por todos lados, adentro de las iglesias, en la parte superior de las construcciones, en camisetas, en pósters, en discos, en aretes, en formas de collar, en tatuajes, etcétera, etcétera, etcétera. La gente y nuestro mundo occidental está plagado de cruces. Por todos lados la gente ve cruces. La gente las cuelga en sus cuartos, la gente las compra de manera supersticiosa pensando que les va a dar algún tipo de protección o de ayuda. El caso es que la cruz siempre está presente por todos lados. Pero hay una cuestión. En el tiempo en que Cristo vivió, una cruz no era sinónimo de lo que hoy la gente le atribuye. Una cruz era sinónimo de vergüenza, dolor, aflicción y muerte. Entonces sería ridículo que alguien en el tiempo de Cristo usara semejante adorno. Sería como si usted se colgara una horca en un arete, ¿no? Tuviera un arete de forma de una horca, de un lazo en forma de horca. Es un instrumento de muerte. Es un instrumento con el cual se castigaba a los peores criminales de ese momento. Entonces, cuando hoy Jesús dice que debemos tomar la cruz, pues algunos se imaginarán que tendrán que comprar una cruz quizás y llevársela o llevarla a su casa, y no estamos entendiendo correctamente. Pero en el tiempo de Cristo, cuando Él dijo, toma tu cruz, toda la gente entendía perfectamente a qué se refería. Y de esto tiene que ver precisamente el por qué el mensaje de Cristo no era popular. Era popular por los milagros que hacía. Era popular porque multiplicaba el pan. Era popular porque hablaba cosas muy hermosas. Pero cuando venían las demandas para ser sus discípulos, la gente generalmente se acababa yendo. Toma tu cruz. La gente pensaba, pues este hombre o se cree Dios, o es Dios, o está loco. Porque me está pidiendo que para ser su discípulo tengo yo que estar dispuesto a padecer vergüenza, dolor, aflicción y aún la muerte. Eso significaba la cruz. No tenía otro significado distinto. Entonces, cuando la gente hoy usa las cruces, pues realmente le quieren dar un significado distinto. Pues es que la cruz es el símbolo de la victoria, y sí, en cierta manera, sí la Biblia habla de eso, pero la gente le da un significado místico. La gente se imagina que las cruces tienen un poder y que van a hacer cosas y que me van a proteger. Por eso la gente luego cuelga ahí en sus retrovisores, en sus coches cuelgan cruces o rosarios, y la gente es muy supersticiosa. La gente cree en cosas que la Biblia ni apoya, que son hasta cosas a veces hasta de ocultismo muchas veces. Y no, la cruz no es ni para que te la cuelgues, ni para que te la pongas en un arete, ni para que la pongas en la cabecera de tu cama. No te va a proteger, ni te va a ayudar, ni te va a guardar absolutamente de nada. Eso es pura superstición, eso es pura tradición de hombres que la Biblia jamás ha traído. Pero ¿qué significa tomar la cruz entonces? Bueno, lo primero, la definición más sencilla es simplemente
estar dispuesto a sufrir por causa de Cristo y de su palabra. Como lo leímos en Lucas 9:23, ¿sí? Estar dispuesto a sufrir por Cristo si es necesario. No es sufrir, por eso lo comenté. Bueno, es que si sufro ya tomé la cruz. No, pero no es cuando tú quieras. No es en el momento en el que tú decidas que vas a sufrir. Es cuando Dios decida si conviene a su nombre, si va a glorificar su nombre y si es necesario para que el reino de Dios se extienda en tu familia, en tu vida, en donde tú vives o donde estés haciendo lo que estés haciendo para Dios. Cuando Jesús dijo, tienes que tomar la cruz, toda la gente rápidamente se imaginó algo y vino a sus cabezas algo: la crucifixión. Es lo primero que llegó a sus cabezas, porque en aquellos tiempos la gente, en el único lugar donde veía cruces era a lo lejos en los montes, donde se crucificaba a los ladrones, a los asesinos y a la gente que cometía los peores homicidios en Palestina. Entonces las cruces eran cosas que se veían a lo lejos, donde siempre había invariablemente hombres colgados que estaban muriendo, que a veces se dejaban muertos durante algún tiempo incluso en la cruz. Entonces cuando la gente oía, toma tu cruz, entendieron perfectamente. Cruz. La única cruz que yo veo es la que está allá. Sí, es la que está en aquel monte, en donde cuelgan cada semana o cada mes, porque los romanos acostumbraban a hacerlo bastante seguido. A veces llegaban a crucificar a cientos de personas incluso, y ponían muchas cruces. No siempre había 3 como se ve, a veces había cientos de cruces y se crucificaba mucha gente. Era un método de castigo como hoy sería la horca o la silla eléctrica. ¿Qué era la crucifixión? Fue un método de tortura que fue inventado por los persas o tal vez por los fenicios, pero fue desarrollado y perfeccionado por los romanos. O sea, los primeros que tuvieron la idea de utilizar un instrumento parecido a una cruz fueron los persas, y lo hacían para crucificar a sus enemigos. De ahí viene el nombre crucificar, poner en una cruz. En el Imperio Romano era considerado el método de tortura más cruel y vergonzoso, e incluso no se aplicaba por ley a los ciudadanos romanos. Estaba prohibido porque era un método que exponía mucha vergüenza a la persona. Tampoco se aplicaba a mujeres o a niños. Estaba reservado únicamente para esclavos, que era gente que no tenía derechos, para criminales, para homicidas y para traidores al imperio. Era únicamente para ese tipo de personas. Entonces, cuando alguien veía a alguien crucificado, pues era gente de lo peor. Era gente que no tenía en absoluto ninguna dignidad como ser humano delante de la sociedad en la cual estaban viviendo. En los tiempos de Jesucristo era una práctica común y cotidiana, era lo más normal, era lo más común. La gente veía eso, pero eso no quitaba su horror. Antes de la crucifixión, la víctima era sometida a un proceso preparatorio llamado el flagrum, o la flagelación, que se aplicaba con un instrumento llamado flagrum, parecido a un látigo, en el cual 2 soldados, de la espalda a los cuádriceps, con un instrumento parecido a un látigo, pero que tenía 5 o 7 colas, en las cuales al final, amarrado detrás de los trozos de piel que tenían las colas, se amarraban pedazos de hueso. Guijarros de mar podían ser como conchas, o también podían ser a veces hasta pequeñas bolas de metal, que tenían la función de que de la espalda a los cuádriceps, o sea, desde la parte de arriba de la espalda hasta la parte baja de la misma, cada uno de cada lado golpeaba repetidamente. ¿Hasta cuándo? Pues los judíos tenían como máximo 39 latigazos, pero los romanos no tenían ningún límite. El límite generalmente era cuando los verdugos veían que el reo podía morir y no llegar a ser crucificado. Entonces, cuando veían que se podía debilitar tanto, dejaban de golpearlo para que pudiera soportar la crucifixión que venía a continuación. El flagrum era algo preparatorio. El flagrum despedazaba la espalda, se hacían cinturones literalmente de carne viva, que se hacía jirones. Algunos morían en esta etapa cuando los verdugos no calculaban bien el número de golpes o la intensidad. Otros mordían sus lenguas de tal forma que algunos llegaban a romper, a cortar sus propias lenguas con sus dientes del dolor que persistían. Dice la historia que en ocasiones los verdugos más experimentados podían dejar al descubierto las costillas, y en casos excepcionales hasta los intestinos llegaban a quedar colgando, porque la piel se abría literalmente de toda la persona. Después de la flagelación,
El reo era obligado a llevar por su propia cuenta la parte superior de la cruz, la parte transversal que generalmente se ve, que se llama patíbulo, que pesaba aproximadamente 50 kilogramos. La persona tenía que llevar esa parte de la cruz donde iba a ser crucificado y tenía que cargarla a pie hasta el lugar de la crucifixión. Una caminata de aproximadamente 600 metros era la norma que se hacía para que toda la gente pudiese del pueblo, toda la gente de la ciudad se agolpaba por el lugar donde iba a pasar el reo y todos lo podían ver. Por eso se daba una caminata tan larga, para que toda la gente pudiera ver. En esa caminata los soldados escoltaban al reo con un letrero que tenía una leyenda relacionada con su pena y la causa también de su castigo. La gente salía, observaba escenas muy emotivas en que la gente golpeaba, gritaba, injuriaba, escarnecía, arrancaba a veces la barba de la persona que estaba siendo atormentada. Miles de personas veían este espectáculo de este cruel método de tortura. Vale la pena hacer un paréntesis aquí, en que cuando Cristo dice que debemos estar dispuestos a tomar la cruz cada día, en el griego, la palabra que utiliza hace referencia precisamente a esa etapa del castigo, a la etapa en la cual la persona va caminando por la calle de la ciudad, va con su cruz, va con ese trozo de la cruz, con el patíbulo, y toda la gente lo está escarneciendo en el camino hacia donde va a llegar, hacia su destino. Cristo hace referencia específica a esa parte del sufrimiento de lo que era tomar la cruz. Y esto puede ilustrar de manera clara lo que el cristiano tiene que estar dispuesto a vivir al decidir caminar con Cristo. Repito, si es necesario y si Dios así lo dispone. Al llegar el reo al Calvario, se clavaba en la cruz o se amarraba a ella. A veces se horadaban los pies y las muñecas de las manos, la parte de las muñecas, con clavos de 15 a 18 centímetros de largo y de 1 a 1,5 centímetros de ancho. Después se levantaba la persona de la cruz para comenzar la etapa final y más agonizante de la tortura, la muerte por asfixia. Las personas que eran crucificadas no morían ni por los latigazos, ni por los clavos que se les clavaban, sino morían por asfixia, porque al estar recargados sus brazos, pegados, amarrados o clavados en la cruz, y al estar colgando la parte de su pecho hacia adelante por el peso, lo que pasaba era que los propios huesos de la persona, los omóplatos, aprietan los pulmones y no dejan que estos se hinchen para poder absorber aire. Entonces, cada vez que el reo quiere tomar aire, tiene que o apoyarse en sus brazos y levantarse, lo cual implicaba aplicar dolor a su cuerpo, o en los pies que estaban clavados, hacer fuerza en sus pies para poder levantarse un poco, poder liberar la presión de sus pulmones, jalar una bocanada de aire y continuar un poco más la agonía. Y así en cada respiración era lo mismo, cada respiración lo mismo, lo mismo, lo mismo. La persona literalmente moría por asfixia. Cuando pasaba mucho tiempo y no moría el reo, lo que hacía era que se le quebraban los huesos de las piernas. ¿Para qué? Para que no pudiera soportar su peso, y al estar entonces de esta manera su propio peso le provocaba la muerte por asfixia a la persona y así moría. Eso era la cruz. Un tormento de crucifixión podía durar en la cruz, como pasó en el caso del Señor Jesucristo, hasta 3 horas. 3 horas de continua agonía, donde había además las burlas, los escarnios, donde había todo tipo de injurias y de reconvenciones a la persona que estaba siendo colgada a ellos. Era un sufrimiento moral, era un sufrimiento físico y psicológico. La angustia de querer vivir el sitio de supervivencia, pero que cada momento de supervivencia implicaba un alto coste en dolor y en aflicción. Cuando Jesús habló acerca de tomar la cruz, habló, y tiene que ver esto porque obviamente no toda la gente va a ser crucificada, ¿verdad? Como Cristo. Hoy en día ese método ya no se utiliza. Entonces, puesto que Jesús hablaba acerca de principios, tenemos que entender a qué se refiere eso. Y de hecho en la Biblia, a través de toda la Escritura, podemos ver algo que podríamos llamar diferentes grados en lo que es el sufrir. Por ejemplo, podríamos dividir esto en 7 grados, si quiere usted verlo en esa forma. El primer grado sería estar dispuesto a ser rechazado. En Mateo 5, Jesús dijo que cuando una persona cree en Él
cuando una persona quiere caminar con Cristo, lo más inmediato que puede ocurrirle es un rechazo de parte de personas que te aman, de personas que dicen que te aprecian o que tú aprecias, y en cuanto tú quieres caminar con Dios, o empiezas a caminar con Dios, automáticamente te hacen a un lado. Bueno, eso provoca un sufrimiento. La verdad, a nadie le es agradable que la gente que lo aprecia, pues lo haga a un lado y lo eche para un lado. Eso es un grado de tomar cruz, porque es por causa de Cristo. Es por causa de no querer seguir a veces participando, a veces simplemente por nada. Nada más porque, como dicen, es que te cambiaste de religión o te cambiaron de religión, entonces ya no puedes ser mi amigo. Nada más por eso, sin importar qué creas, qué vivas, qué hagas, como nada. Lo que importa nada más es que te cambiaste o te cambiaron, ¿verdad? Como si fueras un robot, y entonces te rechazan. Un segundo grado es estar dispuesto a recibir vituperios. ¿Qué son vituperios? Podríamos traducirlo como burlas, críticas o menosprecios. Es un segundo grado. Lo primero nada más es rechazo. Bueno, pues ya te rechazan, no te dicen nada. Ok, sí, duele, ciertamente. Pero en un segundo nivel, puede que aparte del rechazo, o juntamente, además, o quizás sin rechazo, te mantengan cerca, pero se mantengan burlándose, criticándote o menospreciándote, provocándote con aquello que tú estás entendiendo de la Escritura. Es otro grado más de un sufrimiento. Y sí, como seres humanos, somos seres de relación, y que una persona que apreciamos o que un grupo de personas donde estamos conviviendo por causa del trabajo o por causa de la familia, ¿verdad? Porque una convivencia se burle y te critique y te menosprecie, también es causa de aflicción. Y muchas personas, en cuanto llegan a este tipo de cosas en su vida, automáticamente se vuelven hacia atrás del camino de Dios. A veces ni siquiera son cristianos, nada más están buscando a Dios. A veces hasta con asistir a un lugar como este, y con que usted empiece a hacer algún cambio en su vida, luego empiezan las críticas, generalmente de aquellos que están cerca de ti. Un tercer grado es estar dispuesto a ser calumniado. ¿Qué es calumniado? Jesús dijo en Mateo 5, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Eso es una calumnia. Una calumnia es decir algo en contra de alguien que es falso. Es decir una mentira de parte, que te la digan a ti. Eso es muy doloroso. Es lo que aquí conocemos como los chismes, ¿verdad? Pues fíjate que me dijeron que tú hacías esto, aquello y lo otro. Que me dijeron, y no es cierto. ¿Y cómo lo desmientes tú de inicio? Pues provoca de inicio un dolor, provoca una angustia, provoca una indignación también, que si no quieres seguir a Cristo o no tienes bien claro lo que Él te pide, te va a llevar a que tú reacciones de manera igual, que cometas un pecado, ¿sí? Porque Dios no te autoriza a pagar mal por mal. Es un tercer grado. Ya a veces no se conforman solamente con burlar o menospreciar, sino que a lo mejor ven que quieres seguir a Cristo, ven que estás dispuesto a que te digan cosas, no le hace, no importa, yo voy a seguir a Dios, no importa, a Jesús le dijeron mucho más. Dice, pues entonces ahora vamos a echarte un chisme, ahora vamos a decir que tú haces eso, vamos a decir que el grupo al que tú vas es satánico, vamos a decir que ahí en tu religión, ahí hacen rituales y allí matan niños y luego se beben la sangre de ellos. Así decían de los primeros cristianos, que en sus rituales, que en sus reuniones ágapes, que lo que hacían era sacrificar niños y luego se tomaban la sangre. Es lo que decían. Y mucha gente lo creía. El problema no es que digan calumnias. El problema es que en la sociedad se tiende a creer generalmente lo malo, ¿sí? Y eso puede provocarte problemas muy serios. También Jesús fue calumniado. Todo esto que te digo, Jesús lo vivió, todo, grado por grado. El cuarto grado de tomar la cruz es ser expulsado por tu conversión. Cuando una persona se convierte, puede llegar a ser expulsada. ¿De dónde? De tu círculo social. Ahora, expulsado es diferente de ser rechazado, porque puede que te rechacen, pero bueno, pues sigues conviviendo. Pero hay veces que puede llegar hasta una expulsión. Por ejemplo, pues que te corran de un trabajo, quizás, porque tú quieres buscar a Dios, porque tú quieres seguir a Cristo,
Y por cuanto tú te convertiste a Dios y ya no quieres seguir participando de los fraudes, ya no quieres seguir participando de la corrupción, ya no quieres seguir mintiendo, ya no quieres seguir cooperando para que los demás hagan sus fechorías, pues ya no les conviene que tú estés ahí, entonces tú les estorbas. Y como les estorbas para seguir haciendo sus maldades, ¿qué hacen? Te corren, te echan para afuera. Y la verdad es que tú no tenías por qué perder tu trabajo, pero por causa de seguir lo que Jesús te pide, puede llegar a pasar. La Biblia nos menciona en el Evangelio de Juan de un hombre que era ciego de nacimiento y que Jesús lo curó. Y cuando le preguntaron, ¿quién te curó? Él dijo, pues Jesús me curó. ¿Y quién es Jesús? Pues aquel que anda por allá, dijo él. Total que finalmente, después de indagarlo y no llegar a nada, porque les digo, pues mira, yo no sé quién sea, ni si sea profeta o no, yo solo sé que habiendo sido ciego ahora veo, es lo que yo sé. Y él me curó y yo sé que el diablo no puede hacer eso, porque decían que lo habían hecho por obra del demonio. Decía, pues yo no, hasta ahora yo nunca he sabido que el demonio le abra los ojos a un ciego. Este hombre debe venir de Dios. Y puesto que él decía que Jesús era un hombre que venía de Dios, lo expulsaron de la sinagoga, lo echaron fuera. O sea, lo echaron fuera de la religión. Y eso es muy común. Usted quizás pueda pensar que es contradictorio, pero no. Porque la religión a veces no tiene nada que ver con Dios. Las religiones a veces son negocios privados de personas, de familias. Las religiones a veces son simplemente sistemas de creencias donde la gente va a que le den aspirinas emocionales para que no se sienta mal de seguir viviendo las vidas que están viviendo. Por eso cuando este hombre creyó en Jesús, lo expulsaron de la sinagoga. Porque ya habían hecho un acuerdo. Todo aquel que diga que Jesús es el Cristo va a ser expulsado de la sinagoga. Y eso, socialmente hablando, en una religión, en una sociedad donde toda la gente va a la sinagoga y asiste y tiene funciones en ella, era algo muy oprobioso, era algo muy vergonzoso. Ya no puedes ir a la sinagoga, estás expulsado de ella. Jesús dijo que en los últimos días, Él dijo, los hombres os expulsarán de vuestras sinagogas y os echarán fuera por causa de mí. Entonces, ser expulsado de un círculo social, un grupo de amigos, tu misma familia a veces puede llegar a literalmente expulsarte, ponerte la ley del hielo, ¿verdad? Ni para acá ni para allá. Ya con fulano, nada, cero, en absoluto. ¿Por qué? Porque osó cambiar nuestras venerables costumbres que teníamos desde hace tiempo, ¿verdad? Entonces te echan fuera. Es otro tipo de cruz. Eso sí es tomar la cruz. Estás soportando. Mucha gente no soporta estas cosas. Hay mucha gente que no entiende las condiciones de Cristo y que no entiende a qué te pidió Jesús que estuvieras dispuesto. Y cuando empiezan a venir estas persecuciones, se echan para atrás. No, ya mejor. No, ahí le dejamos. Bueno, Jesús dijo, el que me niegue, yo también lo voy a negar. Yo también le voy a negar. ¿Qué más? Un quinto grado de cruz es estar dispuesto a ser encarcelado. La Biblia habla en Lucas 21 del 12 al 15, se lo puede buscar en su casa, que en los últimos días serían encarcelados muchos cristianos, y durante todo a lo largo de la historia han ocurrido cosas de ese tipo. Gente por causa de su cristianismo, gente por causa a veces hasta de poseer una Biblia en otras épocas, ha sido encarcelada, se le priva de su libertad, ¿sí? A veces durante mucho tiempo. Hubo un hombre llamado Juan Bunyan, que fue un predicador en el siglo XVII, un predicador que empezó a predicar en contra de la iglesia establecida, de la iglesia católica, y empezó a predicar nada más la Biblia. Empezó a predicar que la salvación era por gracia, que no había que estar haciendo mandas, estar dando ofrendas, haciendo misas, etcétera, etcétera. Y empezó a predicar el evangelio y mucha gente empezó a convertirse. Y este hombre fue encarcelado. Él era un ojalatero de profesión, era un hombre muy humilde, no tenía dinero, ni palancas, ni mucha educación, pero tenía el Espíritu Santo porque él se convirtió. Y este hombre fue usado por Dios para llevar a mucha gente a Cristo. Y él tenía una hija que era ciega, su esposa, una hija que era ciega, y Juan Bunyan fue encarcelado por predicar el evangelio. Y estuvo 14 años encarcelado. Y tenía una hija ciega a la cual él no podía sostener porque estaba en la cárcel. Y él solo tenía que decir que renegaba de su fe y automáticamente lo dejaban salir en ese momento. Él nunca dijo, ¿cómo voy a renegar de Cristo? No, jamás. 14 años pasó en la cárcel por causa de predicar el evangelio, ¿sí? Un sexto grado de la cruz, de lo que es tomar la cruz,
estar dispuesto a sufrir físicamente, ¿verdad? Cuando alguien es encarcelado, generalmente se le quitan muchos derechos. En países donde el cristianismo no es aceptado o es perseguido constitucionalmente, países musulmanes, países donde reina el comunismo, la gente es azotada, es torturada, es vejada públicamente, porque la constitución del país ve como un delito el que alguien sea cristiano. O sea, ahí ya no es por cuestión de que tú creas o no, simplemente el artículo fulano tal de tal dice en la constitución del país de Pakistán, por ejemplo, que cualquiera que tenga una religión distinta al Islam es reo de muerte, o se le van a confiscar todos sus bienes, nada más por profesar ser cristiano, aunque no hagas nada. Entonces mucha gente paga ese precio. Y hoy en países como en la India, como en Pakistán, como en Filipinas, en los países árabes también, hay cristianos que están siendo despojados de sus posesiones, de sus casas, de sus trabajos, que están siendo azotados, golpeados, dejados en la calle virtualmente, sus familias desamparadas. Y es un delito ayudarlos también. Si alguien se atreve a darles un pan, a darles agua, a curar sus heridas, también son puestos bajo la misma pena por ayudarlos a ellos. Es tomar la cruz. Y hay gente que está haciendo eso hoy en día, hoy, en 2009, la fecha que tenemos. Mucha gente perseguida en decenas de países por diferentes circunstancias. Y por último, séptimo grado obviamente es estar dispuesto a ir a la muerte, al martirio, si es necesario, por causa del nombre de Cristo, por causa de su palabra. Está claro que cuando alguien no entiende lo que significa el Evangelio, cuando alguien no entiende quién es Jesucristo, pues esto le parece locura. En 1 Corintios 1:18 dice la Escritura: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Sí? ¿Y por qué enfatiza la palabra de la cruz? ¿Por qué no dice la palabra del Evangelio? Porque mientras el Evangelio se habla, pues también hay muchas promesas. Hay cielos, Dios te va a bendecir, Dios te va a cuidar, Él va a ser tu sanador, Él te va a guiar, Él te va a proteger, y todos quieren oír eso. Sí, amén, amén, aleluya, toda la gente, ¿verdad? Pero cuando se habla de pagar el precio por seguir a Cristo, no, ahí ya no me gustó. No, yo quiero que Dios me guarde, me proteja, me bendiga, me saque de mi problema, me dé un trabajo, me ayude a X, Y, Z. Toda la gente quiere a Dios para lo que les conviene. Pero cuando Él da las condiciones para ser sus discípulos, entonces ¿qué dice la gente? No, estás loco, pues ¿cómo crees que yo voy a hacer eso? Pues no, espérate, pues si es mi vida, soy yo. Está bien, por eso dice la Escritura, la palabra de la cruz es locura. O sea, ¿te parece algo necio, algo insensato? ¿Cómo es posible que esa gente pueda dejar y perder su vida y perder sus familias a veces por causa de Cristo y de su palabra? No lo pueden entender, es una locura. No tiene ningún sentido en absoluto. No tiene ninguna razón de ser. Es locura. Por eso muchas personas, en cuanto oyen el Evangelio y empiezan a sufrir algunas pequeñas persecuciones, pequeñitas, apenas el comienzo, por causa de oír el Evangelio, luego se echan para atrás. No más falta que se les vaya hasta el trabajo. A veces, no, pues que Dios no me cuidó mi trabajo, Dios no me bendijo. Oye, pues si Dios no es el genio de la lámpara de Aladino para que te conceda los 3 deseos que tú quieres tener en tu vida. Y mucha gente así ve a Dios. No, es que Dios no me cuidó, no me guardó. ¿Por qué Dios permitió? Oye, pues ¿cuándo le pediste permiso a Dios para hacer todo lo que estás haciendo? Entonces, ¿por qué para hacer lo que tú quieres no le pides permiso a Dios? Pero ¿por qué cuando te pasan cosas malas sientes por qué Dios no me cuidó, no me guardó y no me bendijo? Pues es una manera muy egoísta de pensar las cosas. Si quieres beneficios también tienes que adquirir responsabilidades, ¿verdad? Y a veces Dios, porque es bueno, da beneficios. Y a veces por eso Dios deja de bendecir tu vida. ¿Sabes por qué? Porque te va a hacer más daño. Si Dios sigue bendiciendo tu vida y sigues viviendo la vida que estás viviendo, te vas a perder eternamente. Entonces Dios, ¿qué hace? Retira su mano de tu vida, te deja que sufras las consecuencias de tus propios pecados, y entonces como que empiezas a volver en ti mismo. Sí, ya entendí que estoy mal. Ya entendí que voy mal. Pero si no fuera así, entonces, pues no habría ninguna bendición para tu vida realmente. Y Dios quiere bendecirte de verdad. Y la bendición de verdad no es lo que tú a veces le quieres pedir a Dios. Es algo muy distinto. ¿Por qué es importante este tema? Que vivimos en tiempos en que ser cristiano hoy en día
parece que es incongruente con lo que predicó Jesús. Tenemos muchos enemigos de la cruz de Cristo. Vamos a ver Filipenses 3, versículo 18. Dice la Escritura: porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hay muchos, dice. Y si eso lo dijo Pablo hace casi ya 2000 años, créame que hoy esto está multiplicado por 100 o por 1000. Hay muchos enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué tenemos hoy en día? Tenemos iglesias de prosperidad, donde te dicen que Dios te va a hacer rico, ¿verdad? Confundieron las iglesias con la bolsa de valores, que además está a la baja, por cierto. Y así también está el cristianismo en muchos lugares hoy en día. A la baja porque han hecho promesas de prosperidad y no se han cumplido. Antes han venido puras debacles económicas en todo el mundo. Tenemos clubes sociales disfrazados de cristianismo, ¿verdad? Iglesias como Amistad Cristiana y de ese tipo de corte de iglesias que son más bien clubes sociales donde la gente va a encontrar amistades, donde la gente va a divertirse, a que el bufón, el predicador que esté enfrente los haga reír un rato y a pasarse un buen rato de domingo y aparte gozar la bendición de Dios. Tenemos eventos deportivos, culturales, congresos. Tenemos conciertos cristianos también, tenemos artistas cristianos, tenemos todo tipo de música cristiana, rap, música ranchera, música de balada, música rock pesado, todo lo que usted quiera cristiano. Tenemos un mundo de entretenimiento cristiano y tenemos también la ley del mínimo esfuerzo, donde te dicen asiste, diezma y ya, es todo lo que tienes que hacer. Tú te vas a ir al cielo derechito de aquí porque tú ya estás cumpliendo las reglas que te ponemos en esta iglesia. Sí, tenemos muchos enemigos de la cruz. Es más, hay gente a la que nunca le han predicado las condiciones para ser cristiano. Jamás, nunca les he escuchado en su vida. Una vez una persona se me acercó y me dijo: oiga, yo nunca había entendido nada de eso. Le digo: ¿y cuándo lleva usted de cristiano? Porque decía que era cristiano. No, pues llevo como 9 años. Digo: caramba, y que nunca había leído la Biblia. Dice: pues que nunca había llegado a esa parte. Y que nunca le predicaron eso en su iglesia. Pues no, la verdad es que no, ahí todo eran promesas. Pero pues ahora entiendo por qué no hay promesas, por qué no hay bendiciones, por qué mi vida va de mal en peor. El Señor se estaba divorciando y era cristiano y se divorció por su propia negligencia. Y pues no, todo estaba al revés. Pues nunca entendió qué era el cristianismo. ¿Qué le predicaron? Pues le predicaron un evangelio de caricaturas, un evangelio inexistente, un evangelio conforme a lo que creían las personas que le estaban hablando. ¿Qué son esas personas? Enemigos de la cruz de Cristo. Por todos los medios procuran que no vayas a sufrir nada. Es más, que ni te sientas mal. No, nunca te van a predicar del infierno porque eso hace que la gente se sienta mal. Nunca te van a predicar de los juicios de Dios. Nunca te van a predicar de cómo el pecado destruye al hombre. Nunca te van a hablar acerca de cómo tu familia se te va a destruir si tú estás lejos de Dios. Nunca te van a hablar de eso. Porque va a hacer que la gente se vaya. Porque eso a la gente la pone triste. Dice, y es que la gente triste pues ya no da dinero. Entonces a la gente hay que tenerla contenta, porque cuando está contenta, lo que decía un pastor, son técnicas de manipulación. Cuando la gente está contenta, está riéndose y se siente bien, luego sueltan el dinero. Pero si están tristes y se sienten mal, pues no te dan nada, porque los hace sentir mal. Esas son las técnicas que utilizan. Entonces, en lugar de predicarte el evangelio, pues se ponen a contarte de lo que vieron en la televisión ayer, se ponen a contarte chistes para que estés a gusto, se ponen a hablar de lo que se les ocurra, menos de la Biblia. O tocan partes de la Biblia que todos quieren escuchar, ¿verdad? Todos quieren oír que se van a ir al cielo, todos quieren oír que son hijos de Dios, todos quieren oír que Dios les va a dar prosperidad aún en tiempos de crisis, todos quieren oír eso. Y la gente va a ir corriendo donde les digan esas cosas. Lamentablemente, porque no leen la palabra de Dios. Pero Jesús habló de la cruz. Vamos a ver algunos textos que hablan, que nos hacen estar conscientes de que en el camino de Cristo van a haber sufrimientos y persecuciones. Filipenses 1:29. Vamos a ver solamente 5 textos. Hay muchos más. Todo el Nuevo Testamento está lleno, porque todo el Nuevo Testamento fue escrito en medio de persecuciones. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en medio de persecuciones. No hay ninguna iglesia de las que usted lee que no haya sido perseguida.
No hay ninguna, no hay un solo apóstol. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ok. Y aquí toma incluso el sufrimiento, cuando es por causa de Cristo, como un privilegio. No privilegio en el sentido de que a alguien le guste el sufrimiento porque sí, porque no es una cuestión de masoquismo o sadismo, no. Por saber simplemente que si Él sufrió por mí, por mis pecados, sería un grande privilegio que también yo pudiera hacer algo, regresar un poco de todo lo que Él me ha dado a mí, porque Él no escatimó ni aún su vida por amor a mi propia vida. Segunda de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Me causa mucha impresión en este texto que número uno habla de todos. No hay, en el cristianismo no hay jerarquía, como habla la verdad, es que la jerarquía católica. Usted ha de oír eso por el radio muchas veces. Bueno, eso jerarquía no existe, es una payasada. Eso. Todos son iguales en el cristianismo, nada más tienen diferentes funciones. Pero no hay clero ni laicos. Todos son iguales, punto. Bueno, a todos todos los que quieren vivir piadosamente, los que quieren vivir conforme a la palabra de Dios. Porque hay mucha gente que dice que es cristiana pero no quiere vivir piadosamente. ¿Qué va a pasar con esa gente? Van a padecer, dice padecerán, no dice tal vez, no dice probablemente, no dice quizás, dice padecerán. Es una señal evidente. Padecerán, punto. Puede ser de los grados que vimos aquí, cualquiera de ellos, pero va a estar, y además el padecerán no es una vez, es que vivirán de alguna manera en esa temática, de una u otra forma. Primera de Pedro 2:21, otro texto más. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. También Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Es decir, puesto que el maestro no es mayor que el discípulo no es mayor que su maestro, que su Señor, si él mismo ha padecido, pues también a ti te van a perseguir. Si a mí me han perseguido, también a ti te van a perseguir. Pero también si han creído mi palabra, también van a creer la tuya. Si tú vives en el Evangelio, si tú haces lo que Él te pide. ¿Ok? Entonces Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigas sus pisadas. ¿Cuándo padeció Cristo? ¿Él se aventó a la cruz a que lo mataran? No. Si usted ha leído la Biblia en los Evangelios, se nos habla por lo menos de 2 ocasiones en las que Jesús estuvo a punto de ser muerto. Lo iban a apedrear. Pero Jesús no dijo, bueno, pues ya es la voluntad de Dios, pues ya, aquí, denme, avienten la primera piedra. No. Jesús empezó ahí, dice la Biblia, en un lugar que se escabulló, que se metió y salió corriendo del medio de la multitud. Salió corriendo de ahí, vámonos. Lo iban a apedrear. Dijo, no, pues si me puedo escapar, me escapo. Ya si no hay opción, pues ya ni modo. Pero mientras yo tenga opción de escapar, de huir, de evitar la muerte, soy más útil vivo que muerto. Todavía no llegaba la hora de su muerte y Jesús salió huyendo de allí. 2 veces por lo menos pasó eso. No crees que pidió permiso. Dejen con permiso. No, salió corriendo de ahí. Lo iban a lapidar. Lo iban a lapidar. Hay 1000 personas, 2000, una turba. Lo iban a matar. ¿Qué hizo Jesús? Vámonos de ahí, córrele. Te van a matar. Entonces no es sufrir por sufrir. No es de que hay que ensalzar el sufrimiento y hay que buscar cómo sufrir y no. Una persona que vive en el cristianismo y que está haciendo lo que Dios le pide, se va a meter a eso automático, se va a meter sin buscarlo, pues va a llegar esa persecución, porque vivimos en un mundo que es anticristiano. Entonces con que tú vivas una vida recta, con que tú vivas una vida limpia de pecados y quieras hacer lo que es recto a los ojos de Dios, eso va a ser suficiente para que te eches de enemigos a mucha gente. Nada más por eso, sin hacer nada, nada más por vivir de esa manera, es todo. Juan 15:18. Aquí Jesús dice el texto que le citaba hace un momento: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros.
Jesús te lo está preparando. Si el mundo te aborrece, ya ellos ya los habían aborrecido muchas veces. Ya habían ido a predicar de dos en dos muchas veces en las ciudades, en las aldeas, predicando el evangelio. Y muchos lo rechazaron también. Bueno, si el mundo te aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes. O sea, como diciendo, no te pido más de lo que yo mismo ya he hecho. Yo te he dejado el ejemplo. Y Hechos 14:22, un último texto. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, es un discurso de despedida, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas, no dice pocas, no dice 2, no dice 4, dice muchas. ¿Y cuántas son muchas? Pues muchas. No hay un número. Unos más, otros menos, pero todos tendrán muchas. Y además dice el texto, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sí, vas a entrar. Como decía un cristiano en la antigüedad, todos los caminos que van al cielo pasan por la cruz. Si hubiera muchos caminos, muchas formas de ser cristiano, no hablando en cuanto al evangelio, sino hablando en la forma de vivir aplicando el evangelio a tu vida, todos los caminos que llevan al cielo pasan por la cruz. Todos. Y si algún camino no pasa por la cruz, es un camino falso. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra forma. ¿Ok? La sangre de los mártires es la semilla del avivamiento. Cristo dijo que si la semilla no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Y quizás aquí encontramos una razón de por qué la persecución es algo que Jesús está prometiendo como algo seguro, como algo que va a acontecer. Es una ley natural, ¿verdad? Si usted siembra un frijol, usted quizás ha visto cuando los niños en la primaria les piden sembrar un frijol con algodoncito y con agua, usted ve cómo el frijol se abre. El frijol original tiene que dejar de existir, tiene que abrirse para dar vida a la planta que va a emerger, y ya el frijol va a dejar de ser frijol. Y cada semilla que se siembra tiene que dejar de ser lo que es para que pueda multiplicarse, siempre. También es una ley espiritual. Cuando alguien es cristiano, si no muere a sí mismo, que eso es negarse a sí mismo, si no deja de ser él mismo, si no muere a sus afectos, si no muere a sus deseos personales, si no muere a lo que él quiere ser para hacer lo que Cristo quiere que sea, nunca puede llevar fruto. Su vida siempre es estéril. Su vida siempre es un ciclo de no hacer nada. Pero cuando alguien muere a sí mismo, entonces puede llevar fruto. En 200 años de vida de la iglesia, el imperio romano sucumbía ante el empuje de los cristianos. Hubo 10 grandes persecuciones en las cuales diversos emperadores romanos intentaron de alguna manera echar fuera el cristianismo. Intentaron extirparlo por todos los medios posibles del imperio romano. ¿Por qué? Porque no era una religión, se les llamaba ateos, porque solo tenían un Dios y además no se veía. Y los romanos tenían pues todo un santoral de dioses, ¿verdad? Como hoy usted ve en el calendario, todo el santoral católico es el santoral romano. Y todos los dioses que usted ve ahí, que San Fulano y San Mengano, son los mismos dioses romanos, nomás cambiados de nombre. Es lo mismo, es lo mismo. Entonces a los cristianos les llamaban ateos. Y persiguieron cruelmente a los cristianos durante más de 200 años en periodos intermitentes. Se perseguían de repente durante 5 años, luego cesaba la persecución, y luego pasaban otros 20 años, 30 veces, otra vez otra persecución fuertísima, morían miles, decenas de miles, hasta que finalmente el cristianismo se volvió religión oficial del imperio, lo cual vino también a destruir la esencia del mismo, porque entonces ya no había un costo para ser cristiano. Ahora, antes, el imperio romano daba beneficios a aquellos que se hacían cristianos. Pero antes ser cristiano implicaba estar dispuesto a perder tu vida en el Coliseo, a perder tu vida, tus posesiones de alguna manera en ese lugar. ¿Por qué ocurrió esto? Porque el Espíritu Santo era quien realizaba la obra en ese lugar. A través de los cristianos que estaban dispuestos a dar su vida y a morir si era necesario, el Señor se manifestaba con poder. El Espíritu Santo hacía cosas de tal forma que moría uno, pero se multiplicaban 10 o se multiplicaban por 100.
Muchos se convertían a la luz del testimonio que daban los cristianos. Ese derramamiento venía porque la iglesia estaba tomando la cruz. La iglesia estaba tomando la cruz, cumpliendo las condiciones. Y así podemos ver también Cristo mismo. Cuando Él vivió, muy pocos se convirtieron. Muy poca gente se convirtió cuando Él vivió. Pero después de que Él murió, Cristo fue la semilla que murió allí en la cruz. Murió a sí mismo y también murió físicamente finalmente. Y después lo que Cristo hizo redundó en que miles se convirtieran después de su muerte. Fue la semilla del avivamiento. La cruz, en cualquiera de sus dimensiones, desata el poder del Espíritu Santo en la vida del discípulo. Repito, la cruz, cuando alguien la está tomando en cualquiera de sus dimensiones, desata o derrama el poder del Espíritu Santo en la vida de esa persona. Cuando tú estás tomando tu cruz, obedeciendo el mandato, la condición de Cristo para ser su discípulo, y te estás negando a ti mismo y estás siguiendo a Cristo en sus pisadas, eso hace que el Espíritu Santo se derrame, venga. ¿Por qué? Porque eres su discípulo. Por eso, nada más. Porque Él lo prometió además. Después de que Jesús murió, vino el día de Pentecostés en Israel y fueron miles los que se convirtieron durante muy pocas semanas. Esteban después fue el primer mártir en la iglesia, y Esteban es curioso verlo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Usted puede leer en casa el capítulo 7 de Hechos, en donde se describe toda la historia de Esteban, desde el capítulo 6, porque él era un diácono. Esteban no era un apóstol, no era un predicador ordenado, él no predicaba la palabra, no era un predicador ordenado, no era un evangelista tampoco. Era un hombre que se dedicaba a servir las mesas, a llevar comida, un trabajo que cualquiera puede hacer, ¿verdad? Llevar comida, era un servidor. Era un discípulo sencillo, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Tenía celo por Dios. Reprendió con denuedo a los judíos y le acabaron quitando la vida. Pero repito, ni era predicador, ni era apóstol, ni era evangelista, ni era un profeta, era un discípulo. ¿Y por qué enfatizo eso? Porque todo discípulo, por más sencillo que sea, por más simple que considere su servicio a Dios, si está lleno del Espíritu Santo y tiene celo por Dios, él puede ser un fruto que abunde en muchísimo fruto para Dios. Él mismo será un fruto. Hubo una gran persecución el día que le quitaron la vida a Esteban, pero en vez de frenarse la obra, se levantaron cientos de iglesias en todas las ciudades a donde llegaban los cristianos. Solo Jerusalén, que tenía en aquel entonces aproximadamente 100,000 habitantes, ya tenía en el momento de la persecución de Esteban 20,000 convertidos al cristianismo, 1 de cada 5, y además todos eran judíos, que era más difícil todavía que se convirtieran judíos. 20,000, 1 de cada 5 convertidos en Jerusalén, 1 de cada 5, en Jerusalén habitantes, era ya un convertido al cristianismo. Y no eran convertidos de aceptar a Cristo, eran convertidos en que si tú siendo judío te haces cristiano, automáticamente pierdes tu herencia, pierdes tus genealogías que tienes, te echan fuera de sus genealogías, porque cambia la religión, y para un judío nada es más sagrado que su religión. Entonces es perder todo. O sea, que no eran conversiones de las de hoy, que fueron al Estadio Azteca, al concierto de San Marcos Witt, y se convirtieron 20,000, dicen. Pues ¿dónde están los 20,000? Pues van a un concierto a que los diviertan, a sentirse bien. Pues por favor, ¿cuál conversión? O sea, eso es un show nada más. Nadie se convierte ahí. Y si alguno se convierte es a pesar de todo lo que está oyendo, por su necesidad y porque Dios utiliza algún evento de su palabra para tratar a alguna persona. Pero es a pesar de lo que están haciendo ahí, no por lo que están haciendo ahí. ¿Cuánta gente se pregunta si tiene un llamado claro? Pues claro que lo tienes. Si tú eres un discípulo, tienes un llamado. Tienes un llamado a negarte, a tomar tu cruz y a seguir a Cristo. Y vas a ver que cuando tú hagas eso, Dios va a derramar su poder en tu vida. No estés esperando manifestaciones extrañas o raras. Cada cristiano es un ministro. Cada cristiano es un sacerdote. Tiene la facultad de poder ministrar a Dios y hacer que la presencia de Dios venga en donde tú estás. Puede ser en tu casa, puede ser en una célula de estudio, puede ser en tu trabajo, en muchos lugares. Tú tienes esa autoridad. Dios te la ha dado. Si tú tomas la cruz,
la cruz derrama el poder de Dios en tu vida. No te preguntes si tienes un llamado, ya lo tienes. Quizás lo que te preguntas es cuál es específicamente, sí, pero mientras tienes ya un llamado muy claro que tienes que estar siguiendo. Hazlo, cúmplelo. Tú has oído del crecimiento de la obra en el libro de los Hechos, pero tuvo un precio. ¿El precio cuál fue? Fue la cruz en la vida de los cristianos, y muchos tuvieron que dar sus vidas. Ellos tomaron la cruz, y ese precio ha sido similar en todos los avivamientos que ha habido a lo largo de la historia. Siempre que ha habido avivamientos, siempre ha habido persecuciones. Siempre ha habido persecuciones en diferentes grados. No todos han llegado a la muerte, pero siempre ha habido persecuciones. Nunca ha dejado de haber. Y de hecho lo preocupante es que no hubiera persecuciones para una iglesia. Eso sería sinónimo de que está en tibieza, o de que está fría, o de que de plano ni siquiera es una iglesia. Porque entonces no hay lo que Jesús dijo. O Jesús mintió y ya hoy cambiaron las cosas. No, Él dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Muy importante. Los mismos apóstoles también decidieron tomar la cruz, y todos, menos uno, murieron mártires por Cristo. Solamente Juan, el discípulo amado, se libró de morir, aunque fue lanzado a una olla de aceite hirviendo, pero sobrevivió. Pero fue el único que no murió en el martirio, fue el único que murió de anciano. Y sabemos por qué. Él estuvo exiliado en la isla de Patmos, donde Dios le reveló el libro de la Revelación, el libro del Apocalipsis. Esteban murió mártir, ya lo dijimos, fue el primer mártir después de Cristo. Jacobo, el hermano de Jesús, murió decapitado en el 44 después de Cristo, o sea, apenas 10 años después de Jesús. Felipe, el evangelista, fue azotado, encarcelado y crucificado en el 54 después de Cristo. Mateo, el cobrador de impuestos, el publicano que se convirtió, fue torturado y muerto por una alabarda. Una alabarda es una hacha que tienes como una lanza, pero en lugar de tener la lanza una punta, tiene una hacha muy grande. Eso es una alabarda. Lo mataron y aparte tienen una lanza enfrente y un hacha al lado. Lo mataron con ese instrumento. Jacobo el menor, llamado Santiago, fue golpeado, apedreado y posteriormente descerebrado. Lo golpearon con un instrumento donde literalmente abrieron su cabeza y lo mataron una turba. Matías, el que tomó el lugar de Judas, el traidor, fue apedreado y también fue decapitado. Andrés, otro más de los discípulos, de los apóstoles de Cristo, fue también crucificado. Marcos, el escritor del Evangelio, aunque no fue un apóstol como tal, fue arrastrado y despedazado por el populacho en Alejandría, lo que hoy es Egipto. Fue a predicar hasta allá. Pedro, el discípulo, el apóstol, fue crucificado de cabeza. Él no consideró digno haber muerto como Cristo mismo lo hizo y dijo: crucifíquenme, pero por favor pónganme de cabeza. No merezco morir como mi Señor porque lo negué. Eso fue lo que él dijo, y él murió de cabeza. Pablo fue degollado por Nerón, en el reinado de Nerón. En el libro de Filipenses él escribe en la carta que estaba próximo a morir. Él, en los próximos 5 años de la escritura de esa carta, él fue decapitado. Judas Tadeo fue crucificado en el 32 después de Cristo, un año después de Jesús. Bartolomé o Natanael, en el 52. Bartolomé o Natanael fue azotado y crucificado en la India. Hasta allá estaba predicando Bartolomé. La India es un lejísimos de donde está Israel. Tomás también predicó en la India, el que es llamado el discípulo incrédulo. Fue alanceado en la India y murió también de esa forma. Lucas, el escritor de los Hechos, fue colgado, ahorcado en Grecia por sacerdotes griegos. Era un hombre que tenía cultura griega. Simón el Celote, otro de los apóstoles, fue crucificado en lo que hoy es Gran Bretaña, en el 74 después de Cristo. Y Bernabé, que fue compañero de Pablo, también fue mártir, murió en el 73 de manera violenta después de Cristo. ¿Qué estamos viendo? Los discípulos de Jesús lo entendieron. Entendieron que no era una parábola, que no era algo espiritual el tomar la cruz, no, era algo real, era algo palpable, era algo auténtico, porque todos ellos
Y muchos más que no podemos hablar, de los cuales hay testimonios, ahorita hablaré de algunos, fueron muertos también por causa de Cristo. Entonces Jesús no está hablando de persecuciones también espirituales, también eso va a haber, pero juntamente con ello también puede llegar a esto. Y cuando alguien no entiende eso, entonces piensa que ser perseguido es sinónimo de que Dios no me está bendiciendo. Pues no, para nada. Al contrario, si es por causa de Cristo, puede ser señal de que vas en el camino correcto. Cuando es por causa de Cristo, repito, por guardar su palabra, por obedecer sus mandamientos, por negarte a ti mismo, por dejar aquello que es abominable ante Dios. Por eso. Hay el caso de un hombre llamado Policarpo, que fue obispo de Esmirna. Policarpo es uno de los llamados padres apostólicos. Se les llama así a los hombres que fueron discipulados directamente por los apóstoles. En este caso, Policarpo era un discípulo de Juan, el discípulo amado. En el 162 después de Cristo, bajo el emperador romano Marco Aurelio, en medio de una persecución, un niño lo denunció. Policarpo era un hombre que tenía muchas iglesias en una zona a su cargo, era un hombre muy importante para el desarrollo de las iglesias en aquel momento. Lo apresaron unos guardias, pidió que le dieran un momento para pedir la gracia de Dios y soportar la prueba que había de venir. Fue tal la oración que elevó que los guardias se conmovieron y pensaron cómo es posible que un hombre, un anciano, porque era un anciano de este carácter, pueda ser llevado a la muerte. Fue llevado ante el procónsul, el cual le apremió diciendo: jura y te daré la libertad, blasfema a tu Cristo. Policarpo replicó: durante 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo podría yo blasfemar contra mi rey que me ha salvado? Nunca blasfemaré de Cristo, dijo él. Acto seguido fue amarrado en la estaca y no clavado como era costumbre, pues aseguró que no huiría de las llamas. Entendiendo el privilegio que era el padecer de esa manera por su Señor, se encendió el fuego en la estaca y al ver que milagrosamente no moría, tomaron una espada y lo traspasaron en medio de las llamas. Así murió este anciano de 86 años de una manera violenta por causa de Cristo. ¿Sí? En las catacumbas eran pasadizos que hasta hoy existen en la ciudad de Roma. Usted puede ir a ver las catacumbas o puede ver fotos de las catacumbas. Debajo de la ciudad de Roma había muchos pasadizos ocultos. Había literalmente una ciudad abajo de la misma ciudad. ¿Quiénes hicieron las catacumbas? Los cristianos. Literalmente fueron los que hicieron gran parte de esas catacumbas, cavando túneles para huir de las persecuciones, porque Roma era el centro neurálgico del Imperio Romano. Entonces ahí era donde era más fuerte la persecución. Entonces los cristianos construyeron, y aparte también ya había algunas catacumbas que estaban debajo de la ciudad, y ahí muchos literalmente vivían escondidos, solamente salían en las noches, porque si los veían de día, automáticamente eran apresados y llevados rápidamente al Coliseo o muertos en el mismo hecho incluso. Los cristianos primitivos en Roma decían: persecución por encima del suelo y oración por debajo del suelo, dando a entender que cuando estaban por encima en la ciudad había persecución, y cuando estaban por debajo había siempre oración. Estaban siempre orando, intercediendo, buscando a Dios en oración. Debajo de Roma habían esos pasadizos subterráneos interminables, que incluso eran más largos en longitud que toda la ciudad de Roma. Había más kilómetros por debajo, porque además había niveles en las catacumbas, excavados, más kilómetros de ciudad por debajo que los que había arriba en la ciudad. Entonces poca gente conocía las catacumbas, y unos de ellos eran los cristianos. Eran lugares de congregación y también eran tumbas. Ahí se enterraba a la gente, no en panteones como hoy se hace. Y esta iglesia era conocida como la iglesia de las catacumbas. Había más de 1000 kilómetros de galerías subterráneas en donde se podía caminar literalmente, poco más de 2 metros de altura, más o menos así, y una anchura de 1 metro, más o menos lo que mide este púlpito, a 1,5 metros. Eran muy angostas, por ahí circulaba la gente. A los lados había orificios horizontales como forma de literas, donde unos sobre otros, así como hoy se sepultan en algunos panteones, eran empleados como nichos para enterrar a los cristianos que iban dando su vida por Cristo. Solamente ponían sobre ellos una lápida con un respectivo epitafio para cada uno, una frase. Cuando abrían los sepulcros,
de los cristianos era horroroso porque se podían ver en los cadáveres las huellas del martirio. Se veían cabezas separadas del cuerpo, costillas despedazadas, clavículas rotas, cráneos literalmente fracturados, huesos calcinados cuando el demás cuerpo estaba bien. Contrastando con ese terrible espectáculo se leían epitafios. Y lo que hacían los primeros cristianos era que le decían a los otros cuando se convertían: ¿quieres ser cristiano realmente? ¿Realmente quieres que Cristo sea el Salvador de tu vida y quieres seguirlo y quieres obedecerlo y guardar su palabra? Y decían: sí, ok, ven. Los llevaban a las catacumbas y los llevaban a ver cómo habían muerto. Apenas algunos, a veces días, antes de ellos, algunos meses, otros años. Mira, este murió así, este murió así, este murió de esta forma, este le pasó esto. ¿Quieres ser cristiano? Generalmente decían: sí, quiero ser cristiano. Pagaban con su vida el precio de ser cristianos. Algunos de los epitafios decían lo siguiente: aquí yace María, puesta a reposar en su sueño de paz. Otro más: Lorenzo a su más dulce hijo, llevado por los ángeles, la muerte de un niño. Otro dice: Josefo, victorioso en paz y en Cristo. Otro más dice: Marta, al ser llamada, se fue en paz con su Señor. Los nuevos cristianos eran llevados a ver lo que tenían que estar dispuestos a sufrir, a tomar la cruz, si querían ser cristianos. Qué contraste con el cristianismo que hoy tenemos, ¿verdad? Pues acepta a Cristo, pásale, ándale a la oración, ya eres cristiano. Y a veces la gente pues no solamente no sufre nada, y no porque haya que sufrir porque sí, ya lo he dicho varias veces, sino que la gente al contrario sigue viviendo sus vidas como ellos quieren, como les place, haciendo su voluntad, viviendo como les pega la gana. Y además decimos: somos cristianos. Eso no se puede hacer, es una blasfemia. Todos estos que murieron, que dieron su vida un día, nos van a señalar en el día del juicio. Pues ustedes no sufrieron nada. Y decían que eran cristianos. No todos eran fieles. En el 249, bajo el emperador romano Decio, había un varón cristiano llamado Nicomaco. Fue llevado ante el procónsul romano. Le ordenaron que sacrificara, que ofreciera ofrendas a los ídolos paganos. Él replicó: no puedo dar a los demonios la reverencia debida, solo al Todopoderoso. Fue puesto en el potro, un instrumento de tortura, en el cual la persona se pone en una tabla, en una cama de madera o de piedra, y se le atan las manos por las muñecas y los pies por los tobillos. Y las 4 extremidades del cuerpo son atadas a una polea que lentamente, conforme se va girando, va estirando poco a poco más la cuerda, más y más, hasta provocar el descoyuntamiento lentamente, tanto de los huesos de los brazos como de las piernas. Pero es lentamente, y obviamente cada tirón produce un dolor intensísimo. Después de soportar los tormentos por algún tiempo, se retractó, y tan pronto lo soltaron, cayó agonizando y murió instantáneamente. Denise, una joven que lo observaba, que contaba solamente con 16 años, contempló este terrible juicio de Dios y exclamó: oh infeliz, ¿para qué comprar un momento de alivio a costa de una eternidad de miseria? La joven, al ser descubierta también como cristiana, fue decapitada por ello, y así partió para estar con Cristo. Hoy sigue la historia de martirios, lo que implica hoy ser cristiano en países musulmanes, budistas, árabes, como te lo he comentado. Nos hace entender que el tomar la cruz de Cristo es algo real. Es algo que realmente Jesús lo dijo en serio. O sea que no estaba jugando, no estaba queriendo espantarte para que no fueras cristiano. No. Te está diciendo la verdad, nada más. Si tú no te niegas, si no tomas tu cruz, si no me sigues, no puedes ser mi discípulo. Si en cuanto llegas a las burlas, si en cuanto llegas a las calumnias, si en cuanto llegas a que te expulsen o a que te amenacen que te van a expulsar, ya corres y te echas para atrás y ya no guardas tus promesas de seguir a Cristo, tú no eres digno de ser cristiano. Tú no eres digno
siquiera de que te llame su discípulo, porque estás poniendo oprobio al nombre de Cristo sin pagar el precio. Estás usurpando un nombre que no te pertenece. Vamos a leer una vez más Lucas 9:23 para terminar. Dice la Escritura: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y leamos la siguiente aseveración del Señor: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Que fue lo que pasó en el caso del último varón que leí el testimonio. Quiso salvar su vida y acabó perdiéndola. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, dijo el Señor, éste la salvará. Recordando que el perder la vida no solamente era morir, sino implicaba primeramente morir a ti mismo, morir a tus metas, a tus deseos. Ya hablamos la semana pasada en amplitud de todo eso. Todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Estás tú dispuesto a tomar la cruz de Cristo? ¿O hasta dónde llega tu deseo de caminar con Dios? Cerremos nuestros ojos, por favor. Yo le invito a que medite. Esto es lo que significa tomar la cruz. Nada menos que esto. Nada menos que esto. Si alguna vez te han dado una información distinta, pues te han engañado. Nada menos que esto es tomar la cruz. Cuando alguien está dispuesto y entiende el tomar la cruz en tu vida, desata el poder de Dios. Cuando no permites que nada robe lo que Dios quiere poner en tu corazón, cuando eres celoso para guardar las palabras de Cristo en tu vida y en tu corazón, el poder de Dios empieza a fluir en tu vida, ¿sabes? Muchos cristianos decían: nunca he sentido la presencia de Dios más palpable que cuando estuve en sufrimientos, en la cárcel, en diferentes lugares por causa de Él. Y sí, muchos cristianos han afirmado eso a lo largo de la historia. ¿Y eso a qué nos lleva a pensar? Eso nos lleva a entender que si el Señor nos pidió y nos advirtió que esa sería una condición para seguirle, debemos estar mirando quizás no tanto a lo que es la muerte, porque muchos dicen, pues yo, a mí si me dijeran que muriera, yo sí diría que yo muero, pero la verdad, si no quieres ni aguantar las burlas de tu prójimo, pues ¿cómo te van a llevar un día que mueras por causa de Cristo? Los que mueren en la cruz es porque antes ya han muerto a sí mismos. No es el hecho nada más. No es de que pues me maten y ya me voy al cielo. No es así. Si el Señor habló de esa condición, es porque es una realidad. Yo no sé en tu vida tú que vivas. Yo no sé tu familia cómo sea. Yo no sé si vengas de un trasfondo evangélico, católico, de otra religión diferente. Pero tendrás tus dificultades muy particulares. Yo no sé si vengas de una familia muy culta o acomodada quizás, donde el cristianismo sea visto como algo oprobioso, vergonzoso. Yo no sé si tú vengas de un trasfondo en donde por tu trabajo, por lo que haces, estés rodeada de gente muy vulgar o que no tiene absolutamente ningún respeto por lo sagrado, y donde vayas a sufrir burlas, menosprecio, por causa de querer ser discípulo de Cristo. Pero una cosa es real: si tú vas a seguir a Cristo, si quieres ser su discípulo, tienes que estar dispuesto a padecer por causa de Él. Y si tú eliges no padecer, Dios respetará tu decisión, pero entonces tampoco serás llamado su discípulo. Y Jesús dijo: el que me negare,
yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si alguno me confiesa, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. No hay ninguna cosa oculta, no hay ningún misterio. El Señor nos deja todo claro. Nos deja todo claro. De seguro tú ya estarás pensando, ¿cuál es la cruz que debo yo tomar? ¿A qué me está pidiendo yo Dios que esté dispuesto? ¿Qué cosas? Piénsalas, medítalas. Porque si no estás dispuesto a pagar el precio, mejor te fuera que no volvieras a este lugar. Mejor te sería decir, bueno, pues como no quiero pagar ese precio, pues mejor voy a vivir mi vida. El tiempo que me quede, no sé cuánto me quede, 2 días, 2 meses, 2 años, 20, no lo sé. Voy a vivir mi vida como yo quiero, porque no quiero pagar el precio. Sería mejor que oyeras la palabra y entendieras y después dijeras, no lo pago, no quiero, no estoy dispuesto. El Señor te está llamando. No es un llamado para que tú seas parte, lo he comentado, lo quiero recalcar. No es un llamado a que seas parte de una congregación. No es un compromiso con un servidor tampoco. Es un compromiso con Cristo. Es un compromiso con Él. Y quizás si tú ya has oído la palabra, ya has tenido ocasión de padecer quizás, un poco tal vez, pero ya ha habido en tu vida eso. Con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. De Cristo, un precio habrá, todo dar a Dios. Tu sacrificio, verás, es muy pequeño al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Toma el amor, requiere asir a Dios, el cual por ti murió. Recibirás la compasión de Cristo. Él es quien moldea tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos en ti. Dios, haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que a hombros tú cargaste. Muerte, pisando allí donde Él por ti pisó. Termina el Calvario en una tumba vacía y por tanto tu cruz soporta allí.